más cordial de los saludos a cada uno de los que sintonizan este espacio Periodismo con Alejandro a través de la Superativa Multimedios RD, tan activa como tú. Bien, como nosotros hemos estado anunciando, como dicen, con bombo y platillo durante la semana, una importantísima entrevista, una comparecencia, o si usted quiere le puede llamar prácticamente un conversatorio. Sin embargo, vamos a hablar de temas importantes que van a ser de gran interés para usted. ¿Por qué? Porque vamos a hablar en el día de hoy de lo que fue la Revolución de Abril de 1965, aquel hecho histórico que dividió prácticamente la República Dominicana. Dicen los historiadores que fue en dos bandos, que estaban los lealistas bajo la tutela del general Elías Wessing y Wessing, y estaban los que defendían la Constitución bajo la tutela del coronel Francisco Alberto Camaño Deñó. Y nosotros le damos la más cordial de las bienvenidas a nuestro panelista. Ellos son Marcelino Cruz Pérez, quien es profesor de Historia y Geografía y fue alcalde de lo que es el Distrito Municipal del Carril. Y también tenemos la grata compañía de Vicente Concesión, una persona que tuvo un papel activo dentro de lo que fue la gesta revolucionaria de abril de 1965. Así que para nosotros es un honor tenerle a ambos, Marcelino, Vicente. Sí, para mí en lo particular es una gran satisfacción estar de nueva vez en este programa, Periodismo con Alejandro. Siempre valoro a Alejandro por ser mi alumno en mis líderes magisteriales, ¿verdad? En el Liceo Pura Maldonado. Y me satisfizo en algún momento de reencontrarnos, porque hacía muchos años que no nos veíamos, ya hace algunos meses volvemos a hacer la vida cotidiana, y para mí es una gran satisfacción ese reencuentro, y gran satisfacción es estar en su programa, que con esfuerzo se hizo periodista y tiene un gran programa aquí en el municipio de Los Bajos de Jaina, que es Periodismo con Alejandro, en esta importante emisora que dirige, ¿verdad?, Super Tito. La Superativa Multimedios. Sí. Bien, profe, para mí constituye el honor, realmente que sí, de tener siempre en cabina aquí a uno de mis educadores. Como dije ahorita y he dicho en otras ocasiones, Marcelino Cruz Pérez me impartió la materia de geografía y de historia. Y de verdad que fueron tiempos provechosos, porque yo fui a aprender a la escuela y con la entrega que él enseña, yo aproveché y le saqué el mayor de los beneficios. Bien, Vicente, bienvenido. Primera vez que lo tenemos aquí, Vicente. Claro, esta primera vez que participo en este programa y me siento sumamente contento porque compartir este panel con el profesor Marcelino de la Cruz, debo decir que su presencia equivale a un programa, porque cuando vine a vivir a Jaén en el 96, procedente de Boston, fue uno de los primeros compañeros y amigos que hasta el día de hoy mi hermano Luis Alberto no me dejará mentir, y creo que es una persona que llena todos los espacios que un hombre necesita para ponerlo al servicio de su comunidad. De manera que me honra grandemente compartir este panel con el profesor Marcelino. Le agradezco esa coincidencia de esta invitación a su programa. Bien, luego de esas palabras de elogio hacia nuestro estimado profesor Marcelino,
Cruz Pérez de parte de Vicente Concesión, nosotros vamos de inmediato a entrar en materia con esta importante programación del día de hoy. Y quisiéramos empezar con Vicente. Vicente, tengo entendido de que usted tuvo una participación directa, permanente y activa dentro de lo que fue la Revolución de Abril de 1965. ¿Pudiera usted detallarnos alguna experiencia vivida en medio de esa gesta revolucionaria? Hablar de la Revolución de Abril a 61 años de ese acontecimiento que puso a nuestro país en lo que sería la geopolítica que hoy está tan expandida, pero en aquel momento éramos el blanco en los titulares de los periódicos y la televisión, que no era tan conocida, una islita como la nuestra, pero un acontecimiento como ese fue algo que repercutió en la conciencia de los pueblos y en mi caso particular, claro está, yo era cadete y hay una de las obras del profesor Jesús de la Rosa, fue profesor universitario y a la vez maestro de una generación de los que estudiaban contabilidad en las universidades. Debo decir que cuando uno participa directamente en el escenario de la guerra, no es suficiente en una ni en 2 horas detallar casos y acontecimientos que se dieron en diferentes lugares, porque si vamos a referirnos en mi caso particular, 2 momentos culminantes de la lucha fue lo que nos pasó en San Pedro de Macorís el 28 de abril. A la Avenida de los Americanos, como las fuerzas de San Isidro habían sido derrotadas el 27 en la batalla del Puente, ellos pidieron auxilio a los Estados Unidos en la persona del coronel Benoit, que lo pusieron a firmar esa petición desde la embajada norteamericana. Con motivo de la presencia de esa tropa, las tropas de San Isidro se reactivaron y fuimos ametrallados en el puente Iguamo en San Pedro de Macorís. Estaba el cadete Rivera Feliciano, quien les habla, y 2 cadetes que ahora no recuerdo preciso el nombre de ellos, con 11 militares más y como 50 civiles armados de escopeta, palo, bate, lo que fuese. ¿Y recuerda algunos fallecidos que hubo en esos disparos que le produjeron a ustedes, la fuerza contraria? No, hubo fue la aviación que no me trayó. Se hirió a Rivera Feliciano, que ahora es médico, y ahí hubo, claro está, hay que protegerse. Cuando uno lo que tiene es un fusil, no puede combatir con una arma aérea. Esa acción provocó que los cadetes, las 3 promociones con sus profesores, tuvimos que partir a Atomayor, de Atomayor a Sabana de la Mar, de Sabana de la Mar a Sánchez, para poder, de la forma que pudimos, regresar a la capital, a ponernos en contacto con el coronel Camaño, porque no podíamos regresar del este, porque había que pasar por San Pedro por San Isidro, donde estaba la tropa de Wessing, que ya estábamos en bando contrario. De manera que esa travesía que hicimos es algo que equivale a que si cada uno de los cadetes explica las cosas que se dieron independientemente, porque uno no puede estar en todos los lugares a la vez. Cada miembro de ese grupo tiene diferente manera de ver las cosas o le pasaron diferentes cosas. Al punto es que nos hicieron prisioneros entrando a la capital. De allí fuimos trasladados a San Isidro, de San Isidro al CEFA, o sea, al Centro de Enseñanza de las Fuerzas Armadas. Ahí duramos un mes preso con nuestros profesores militares. Al llegar el Día de las Madres, 31, se celebró creo que el 31 de mayo esa vez, el Día de las Madres, las organizaciones de las Naciones Unidas, los derechos humanos, las madres de los cadetes se movilizaron y comenzaron a despacharnos a los padres. La mayoría de los cadetes se fueron para su casa.
eran hijos de oficiales y no querían envolverse en eso. Quien les habla lo que hizo fue que cuando convencí a mi mamá de que donde estaba yo tenía un hermano que murió, que era hombre rana, de lo que tuvo con Montearache. Y yo le dije a mi mamá que donde estaba mi hermano combatiendo, ahí tenía yo que estar. Yo no podía estar ajeno a lo que estaba pasando. Y ella no lo permitió, pero en una de las, a la semana yo me le escapé y cogí para Ciudad Nueva. Me presenté al edificio Copé, donde estaba el comando, o sea, la presidencia de Camaño. Me presenté y en ese momento... Y ahí estaba Francisco Alberto. Claro, él era el presidente constitucional. Y cuando usted llega, ¿qué impresión tuvo Camaño de usted, inclusive, usted de él? Al yo presentarme, él conocía lo que había pasado con los cadetes. En ese momento, como ya yo era un cadete de término, me ascendió a oficial, se me entregó un arma y desde ese momento yo tuve allá abajo, como decimos, hasta que pasó la batalla del Matún. Estuvimos en el campamento de Villa Duarte hasta que fue disuelto. Comenzaron a sacar a los oficiales de alto rango con posiciones diplomáticas para deshacer el campamento. A mí y a 20 compañeros más me tocó ir a Chile, a otro grupo a Francia, otro a Venezuela, a terminar los cursos. El propio coronel Camaño gestionó becas con esos países como Francia. Charles de Gaulle ordenó a su representante ante las Naciones Unidas cuando se solicitó un alto al fuego, porque el plan de los norteamericanos era acabar con Ciudad Nueva para eliminarnos. ¿Y hubo ese alto al fuego? Bueno, ese alto al fuego de verdad se pudo lograr. Se produjo. Nosotros logramos resistir un poco la resistencia que tenían, porque ya los norteamericanos estaban penetrando por Santa Bárbara, pero ahí estaba Pichirilo, un comando que detuvo el avance de la tropa norteamericana. Entonces, en agradecimiento a Charles de Gaulle, la Fundación de Militares Constitucionalistas envió una comisión de agradecimiento y al profesor que tuvieron como instructores los hombres Rana, a Yapiu, a Capozzi, italiano. En agradecimiento a eso se le reconoció esa actividad. Ahora bien, yo quisiera, a 60 y tantos años, 61 años, cumple mañana, decir lo siguiente, y es que se ha hablado y permanentemente se habla de la revolución, pero hay algo que para los estudiantes no conocen cuáles fueron las verdaderas razones que motivaron. ¿Cuál fue el detonante? El detonante hay que buscarlo allá atrás, en la era de Trujillo. ¿Por qué? A la muerte de Trujillo, esta juventud dominicana estaba como el volcán cuando le detienen la erosión o cuando una compuerta detiene una agua. Recordemos lo que tenemos más de 60 años, que a la muerte de Trujillo comenzaron a destruirse sus propiedades, pero esas propiedades eran del pueblo. Pero el pueblo no tenía conciencia en esa etapa. Lo que hubo fue un desorden al extremo de que inmediatamente a la muerte de Trujillo había que buscar una salida política. ¿Y cuál fue? Formar un gobierno que garantizara unas elecciones, y así se dio. Se formó el Consejo de Estado, que lo encabezó Balaguer y un grupo de prestigiosos abogados. El 20 de diciembre del 62 se celebran elecciones, gana el PRD con don Juan Bosch a la cabeza. Pero Bosch, que viene con una mentalidad más avanzada que la sociedad en la cual él iba a dirigir, introdujo cambios para que esas conquistas sociales que este pueblo requería, derecho a los derechos humanos, a la libertad de expresión, de prensa, de culto, había un sector que no le cuadraban esas cosas, ¿no? Privilegios que teníamos los militares, que lo otro. A los 7 meses tumban a ese gobierno. Ese gobierno ve el pueblo ahogado otra vez sus deseos y surge el triunvirato. Pero el triunvirato, con don Arria a la cabeza, fue muy permisivo con la clase dominante. Pero la caída de Bosch tuvo que ver su acercamiento con Fidel Castro. No tuvo que ver. Vale mucho esa pregunta.
es que antes de las elecciones ya a don Juan se le tildaba de comunista por sus relaciones, por su visión de Costa Rica, México, Cuba, donde vivió países más democráticos y avanzados que nosotros. Claro, antes de las elecciones, vos tuvo que venir a un panel de la televisión con el padre Láutico García a demostrar que él no era comunista. Ahora, ¿por qué se decía que él era comunista? Porque unos periodistas cotejaron lo siguiente, le preguntaron a Bosch que si él cree en Dios. Dios dijo, yo creo en un Dios justo. Ahora, en el Dios que yo no creo en ese que permita que los poderosos pasteen al de abajo, que un grupo ser que... Ahí él dijo, en ese Dios yo no creo, yo creo Dios en un Dios de justicia. Por eso cuando él escribió Judas Iscariote o David, biografía de un rey, es una persona que domina lo que es la palabra de Dios. Entonces, 48 horas antes de las elecciones, todavía vos no vamos a la televisión. Entonces tú le demostró que no era que él no creía en Dios, una mala interpretación. Entonces, ese partido gana, pero ya está condenado, porque la Iglesia Católica, con curas a la cabeza, el sector dominante, la burguesía comercial, los militares, no le convenía a don Juan. A los 7 meses lo tumbaron. A lo que vemos, el pueblo era que estaba de acuerdo con Bosch. Oh, claro que sí, claro que sí. El pueblo que en sí necesitaba, ¿verdad?, un cambio sociopolítico, económico. Entonces, por eso yo digo que es bueno decirle a los estudiantes que esa revolución que fue condenada por un sector poderoso, porque pedíamos la vuelta al poder constitucional sin elecciones. El mismo día 25, el 24 en la noche, antes del golpe de Estado, Fernández Domínguez, el coronel Rafael Fernández Domínguez y 12 y 11 oficiales más, que eran profesores en la academia, fueron profesores míos, le dijeron a don Juan, si usted quiere, vamos a ocupar el palacio y no vamos a aceptar esto. Entonces dijo, no, esto es un suicidio. Esos oficiales fueron cancelados al otro día, los 11, y a Fernández Domínguez lo asignaron agregado militar en Chile, hasta que se produjo la revolución del 65. Desde ese momento, esos oficiales comenzaron, yo diría, a conspirar para que se diera lo que se dio el 24 de abril, encabezado por Peña Gómez, Molina Ureña y ese grupo. Entonces, el pueblo desconoce ese proceso desde la desaparición de Trujillo hasta el 24 de abril. Bien, estamos conversando en esta tarde con dos distinguidos panelistas. A mi derecha tenemos al profesor Marcelino Cruz Pérez y también está con nosotros Vicente Concesión, una persona que luchó de manera directa en lo que fue la Revolución de Abril de 1965. Bien, profesor Marcelino Cruz Pérez, profe, sobre lo que es la Revolución de Abril, vemos que habían dos bandos. Eso es lo que se nos menciona. No pudo haber la existencia de un tercer bando, eran dos. Sí, realmente eran dos bandos. El compañero Vicente hace una exposición muy precisa, muy enmarcada dentro del marco de la historia, de la realidad en que se vivió en el momento. La revolución tiene su raíz, tiene su antesala, y comienza, como dice don Vicente, desde Trujillo. Pero el golpe de Estado de Juan Bosch fue lo que exacerbó la conciencia nacional, porque había un anhelo. Aún el debate yo diría político-religioso que se dio más o menos 48 horas antes de las elecciones. Juan Bosch ganó ese proceso electoral con más de un 60%, creo, en aquella ocasión. Se dice que fue un 63. Sí, 63% más aproximadamente. Entonces, el pueblo no perdonaba a la oligarquía rancia, se puede decir, de ese momento, y al poder exterior, ¿verdad?, que es el poder de Estados Unidos, la injerencia en la libérrima decisión del pueblo dominicano de tener un gobierno legítimo como el de Juan Bosch, con las características de ser un gobierno democrático con un perfil de desarrollo nacional. No estaba contra nadie, estaba en favor del país. Esa era la función del gobierno de Juan Bosch. Entonces,
al quitársele ese anhelo a la población dominicana, al quitársele ese deseo de libertad, de democracia, y haber elaborado el Juan Bosch y el Congreso Nacional en ese momento la constitución más democrática que se registraba hasta ese momento en la historia dominicana. Y la más avanzada. Sí, avanzadísima en ese momento. Y vieron otras constituciones del Partido Azul anteriormente, que fue con caracteres democráticos realmente, pero esa del 63, comparada con una que se hizo posteriormente en el gobierno de Leonel Fernández, que fue en 2010, bastante democrática también, con una cobertura amplia de favorecer a la población dominicana. Entonces, quitarle el deseo a la población dominicana, ese anhelo de libertad, que durante 31 años se le quitó libertad al pueblo dominicano, y en los gobiernos rojos de anteriores, porque el espacio del país, que donde se saboreaba un poco el perfil de la democracia era en el Partido Azul. Pero desgraciadamente los presidentes del Partido Azul, como Meriño, Luperón y en fin, no, eran de efímero, eran de poca duración. Entonces, Trujillo está 31 años en el poder, maltrató, se empoderó del país para él, maltrató a la población dominicana, quitándoles la libertad. Hay muchos que dicen que hace falta un Trujillo, profe. Bueno, son ignorantes los que lo piden. Si la democracia no se perfila con el carácter que debe ser, el pueblo pierde la fe. Cuando no se dan respuestas a los anhelos de la población, el pueblo se confunde y no aprecia. Por ejemplo, nosotros estamos viviendo en una sociedad en República Dominicana que está convulsa actualmente. La juventud no tiene orientación en gran medida. No hay responsabilidad del Estado para proteger a la juventud. Entonces la juventud anda en bandolera. Eso es peligroso. Es importante que el gobierno, los gobiernos, le den carácter de oportunidad a la juventud, a la población, para que no se pierda. Y usted leía ahorita un mensaje bíblico muy interesante. Yo comentaba en estos días, estamos cayendo en un espacio de Sodoma y Gomorra. Lamentablemente es así. Aquí el crimen es cotidiano, la homosexualidad cotidiana, el desvío social es una constante. Hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que sustentar la democracia, protegerla, y el sustentante de representar la democracia es el Estado, representado por el presidente de la República y las estructuras que forman el gobierno. Entonces, si no hay protección, como se dio en aquella ocasión, el pueblo comenzó a saborear el gobierno de Juan Bosch con las obras sociales y de infraestructura, democracia, libertad. Ya el pueblo veía grandes obras como presas, que no se conocían realmente, grandes presas, la presa de Taveras, creo que eso comenzó en esos tiempos, por ahí. Y el pueblo comienza a ver el aliento, el proyecto de acueductos, grandes acueductos en el país. Con la Overseas, profesor, me parece que Overseas se llamaba una empresa internacional, que si mal no recuerdo, que comenzó a hacer obras importantes para el país. Entonces, el golpe de Estado derrumbó todas esas posibilidades. Eso exacerbó a la conciencia nacional. Y la Revolución de Abril tiene muchas características importantes. Y te decía ahorita el término dos bandos, creo que sí. No hubo un tercero. Lo positivo y lo negativo. Lo positivo eran los revolucionarios, naturalmente. Los reaccionarios, representados por el poder de San Isidro, por el CEFA, un sector, vamos a decir un sector, porque hubo mucha gente del CEFA que se adhirieron a la Revolución de Abril. Y es bueno, lo decía Vicente, resaltar valores
de la Revolución de Abril. Valores, se menciona siempre a Camaño, pero Fernández Domínguez jugó un papel estelar en ese proceso revolucionario. Su sapiencia, su saber militar irradió en la parte, diríamos, política, porque era un bochita a carta cabal. Profesor, esto lo hacen de manera denigrante. Cuando la gente dice, algunas personas, que Elías Wessing libró República Dominicana de ser una segunda Cuba, las personas que dicen eso lo dicen como papagayo, repitiendo lo que dos o tres dicen, o tienen conciencia de lo que están diciendo. ¿Es verdad? ¿Se evitó que sea una segunda Cuba? ¿Por qué viene esa expresión, profe? Aquí no había posibilidad de hacer una segunda Cuba. No. Aquí lo que había era el intento de hacer un gobierno democrático en el país. Un gobierno tipo Rómulo Betancourt en Venezuela, de tipo los gobiernos de Costa Rica, donde funcionaba un poco la democracia. Eso es lo que se quería aquí en este país, donde se eliminara el latifundio y se eliminara también el minifundio, porque Juan Bosch implementó proyectos agrarios extraordinarios, repartió tierras a los campesinos y le dio facilidades de producción a los campesinos de este país. Pero entonces se irrumpió porque lo que querían era el latifundio, apoderarse de todos los bienes de Trujillo, que eran muchos. No el Estado en este caso, sino particulares, grandes generales, que realmente se apropiaron de muchos terrenos del país y de muchos bienes del país, que eran los de Trujillo, ya pasando a ser parte de la población o del Estado. Ellos se lo cogieron, algunos militares, desde aquella época hasta la actualidad, porque los grandes terrenos de este país todavía están en manos de sectores. Y yo estoy ligado al sector agrario, yo voy a decir el término minifundio, ¿verdad? Un par de tareas de tierra para sembrar cosas. Pero aquí hay gente que tiene grandes propiedades, grandes latifundios agrícolas y ganaderos. Pero la población no tiene oportunidad. La Revolución de Abril tiene muchas virtudes. No había posibilidad de repetir una segunda Cuba, sino un Estado democrático, un Estado de derecho, donde la libertad primara en la población y la población tuviera el sustento de sobrevivir como debe ser, como seres humanos que deben ser. Y es la filosofía que irradió Juan Bosch, que el pueblo quiere. La Revolución de Abril tuvo la oportunidad de que participaron tantos sectores de la población desposeída, prostitutas, cogieron su fusil en la capital. Fue una lucha del pueblo. Fue el pueblo que se lanzó a la calle, porque mientras los bellacos se creen que están de su cuenta, el pueblo va observando. Y actualmente el pueblo va observando el proceso. Se nos quiere quitar el espacio de la democracia, se nos quiere quitar ese espacio que ha sido producto no solo de la lucha de Abril, que fue muy consecuente en este caso, sino esa lucha de protesta del pueblo. Se quiere poner a un pueblo indiferente, que no le importa lo que está pasando, pero el pueblo va observando. Hay un sector del pueblo que va observando lo que está pasando. Bien, estamos conversando con el profesor Marcelino Cruz Pérez y también con un luchador, ¿verdad?, en la Revolución de Abril, como lo es Vicente Concesión. Vicente, vi que ahorita cuando le hice la pregunta al profesor sobre que si es cierto, que si no es por Elías Wessing y su bando, ¿verdad?, de los lealistas, República Dominicana fuera una segunda Cuba. Vi que usted quería decir algo. Sí, hay que aclarar muchas cosas. Y por eso hablar de la Revolución de Abril es como que a cada minuto surgen acontecimientos que es necesario decirlo para enriquecer el conocimiento. Exactamente. ¿Por qué Wessing y no Wessing hablaban de que lo que queríamos era implantar una segunda? Perdón, el hijo de él lo dice cada rato, Elías Wessing Chávez. Wessing Chávez. Óigame,
el que tiene el control de los medios de comunicación en la guerra tiene la batalla ganada. ¿Por qué se enarbola la hipótesis de que aquí surgiese una segunda Cuba, lo cual no era lo que se requería? Los Estados Unidos no podían permitir el triunfo de Bush del 62. Tenía a los gringos medio revolteados, porque cuando don Juan sale del país, visitó a Estados Unidos, se reunió con Kennedy, Sí. y Kennedy le propuso lo que hacen con todos los gobernantes de esta área del Caribe. Pero Bush era un hombre con una visión, era un hombre visionario. No podemos aceptar lo primero que se nos ofrece, y siguió rumbo a Inglaterra. El profesor habló de la Overseas y de la General Electric, estas empresas Westinghouse, que ofrecían lo que ya don Juan tenía plasmado con la presa de Valdesia, de Tavera, y todas esas cuestiones que Balaguer la concluyó y los gobiernos han seguido, la han continuado. Ya eso estaba concebido en el plan de gobierno del PRD del 62. Entonces, hábilmente, la propaganda que se hizo contra la revolución, amparado en el apoyo que los norteamericanos le dieron al eje San Isidro, Wessing y Wessing, tenía que condenarnos a nosotros. Se publicaba que nosotros estábamos violando monjas en la catedral y en los colegios de Ciudad Nueva. Pero una campaña sucia. ¿Cómo que sí sucia? ¿Dónde estaban los principales bancos en aquel tiempo? En Isabel la Católica y en el Conde, los bancos norteamericanos. Lo primero que hizo el coronel Camaño cuando nos quedamos en Ciudad Nueva, protección y seguridad, porque el coronel Lora Fernández, que era ministro de Interior y Policía, y Monte Aray, que destacaban los soldados más eficientes a proteger las propiedades del gobierno, porque el gobierno constitucional de Camaño eran de la Ciudad Nueva, ese era nuestro país, porque los americanos dividieron en dos, de este lado Ciudad Trujillo y de aquel lado Ciudad Nueva. Entonces no hubo en Ciudad Nueva una tienda que fuese saqueada, como pasó de La Mella para arriba, porque ese pueblo incontrolable no asimilaba la disciplina de una nueva visión. Era un hombre nuevo lo que nosotros buscábamos, con una naturaleza de visiones de respeto. Por lo tanto, nosotros... Ese era Bosch. Eso era Bosch. Entonces, cuando Bosch, que no podía venir al país, como tampoco pudo hacerlo Fernández Domínguez antes de los inicios, porque Fernández Domínguez era que dirigía desde Chile, aunque tuvo que venir a Puerto Rico, porque Hernando Ramírez fue el hombre que dejó Fernández Domínguez, no a Camaño, pero Hernando tenía problemas de hepatitis, Camaño tuvo que hacerse cargo de la lucha. Y desde Puerto Rico, cuando Molina Ureña tuvieron que abandonar el palacio por el ametrallamiento que la Marina le hizo, la mayoría se asilaron porque tenían que proteger su vida. Entonces fue Camaño quien cogió el mando, hasta el momento que perdió la vida por esa lucha. Pero de que nosotros fuimos acusados de cuantas cosas habidas y por ahí, porque esa era la campaña, de prestigiar a la revolución. Pero ese pueblo dijo presente en los momentos más precisos. Y por lo tanto, es importante que esta generación conozca que esa gesta de abril que está contenida en lo... Por ejemplo, hay un libro de Bonaparte Cotropillero, mi amigo periodista, que fue asistente del coronel Camaño, que vale la pena leerlo, los que no pudieron, como se dice, participar directamente en la lucha, porque ahí está detallado todo día por día, como un diario, de lo que fue y cómo sucedieron las cosas. ¿Y hasta qué punto Inver Barrera le hizo daño a la parte constitucionalista? ¿Hasta qué punto? Porque se dice que ingresó a una parte de la ciudad y ametrallaron jóvenes. Bien. ¿Hasta qué punto? Inver Barrera representaba la otra cara de la moneda. Por un lado estaba el gobierno de reconstrucción nacional, como se le llamó al gobierno de Inver Barrera, que recibía los fondos directamente de la agencia norteamericana
pero a los constitucionalistas no, era el pueblo que nos llevaba... Lo tenían bloqueado. Nos llevaban comida cruda para que no nos muriésemos de hambre. Y nosotros, los militares constitucionalistas que terminamos en el campamento 27 de febrero en Villa Duarte, nos pusieron un cuartel al frente. Y allá el pueblo nos enviaba con qué poder nosotros sostenernos hasta que fuimos desmantelados. O sea, cuando un pueblo dice que es por ahí, no hay quien lo detenga. Puede ser calificado Inver como héroe nacional. Entonces, con su actitud en la revolución. Inver Barrera es considerado héroe nacional por la cuestión de matar a Trujillo. Y una cosa no tumba la otra. No, claro. Porque ya automáticamente no se le puede quitar a él el mérito de haber participado en la eliminación de Trujillo. Ahora, empaña lo que tenemos con Santana, es lo que hizo con Sánchez, con María Sánchez, que no está en el altar de la patria, porque fue que anexó el país que no era el deseo del pueblo dominicano. Entonces, Inver Barrera quizás le tocó estar en el lado que hoy, ¿quién escriben acerca de la Revolución de Abril? Lo que triunfamos. El que cae derrotado no quiere que toquen esa tecla. ¿Quién escriben acerca de la Revolución de Abril? Lo que participamos en ella. Yo hoy me pongo el botón de militar constitucional, el botón de la Academia Militar, todas las cosas que me honran con haber participado en la Revolución de Abril, porque éramos todos muchachos de 20 y pico de años. Ahí no había un hombre combatiendo que tuviese 50 años, aunque lo había ya de más de 80 que con su presencia nos estimulaba a nosotros a seguir luchando. Profesor Marcelino, se aceleró Fernández Domínguez para querer tomar posesión del Palacio Nacional. Prácticamente se inmoló. Sí, bueno, mira, Fernández Domínguez, le decía ahorita, fue uno de los mentores de la Revolución de Abril del 65. Él tenía ese anhelo, esa visión, esa formación militar, y el poder de Estados Unidos era muy cruel, fue muy cruel. Y la revolución estaba triunfada. Si Estados Unidos no entra aquí, ya el CEFA y esa gente estaban derrotados, era para entregar y el retorno de Juan Bosch a la presidencia de la República, que era como lo que el pueblo quería realmente, que Juan Bosch volviera a ser presidente de la República sin hacer elecciones, cumplir su periodo, en la parte que le faltaba, ¿verdad? Los 3 años y... Casi los 4. Casi 4 años. Ese era el interés realmente del pueblo dominicano. Él no se inmoló, él luchó como... Se entregó a luchar para que sea la realidad, como lo que pasó en el Hotel Matún, lo que pasó en otros lugares. Y Estados Unidos fue muy cruel, ha sido muy cruel como lo es actualmente el poder de Estados Unidos. Es sin misericordia. Profesor, no tiene misericordia con nadie. Y vos... Tengo que enriquecer algo que sí, digo. adelante, Sí, adelante. Fíjese, por eso cuando uno participa directamente en los escenarios de la guerra, o no en la guerra, en cualquier actividad, eso que usted pregunta sobre Fernández Domínguez, oiga, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué pasó? Cuando Fernández Domínguez llega de Puerto Rico disfrazado en un avión norteamericano y se presenta ya al edificio Copelo donde estaba la presidencia, él era un hombre de tanta decisión y coraje que él no se perdonaba el hecho de que mientras nosotros combatíamos aquí y él no poder entrar al país. Yo tengo el libro de la viuda Arlete Fernández que me regaló porque para ella yo soy uno de sus hijos. Y él, cuando se presenta, Camaño se levanta el asiento, venga, que es a usted que le corresponde esto. Y Fernández Domínguez, no, es usted que se lo ha ganado. Entonces... Mucho respeto de uno al otro. Pero ¿qué pasa? Mire, y Fernández Domínguez duró 5 días, que por más que se decía, no, el ataque al palacio, ya nosotros estábamos infiltrados, ya todo lo que se podía hacer allá lo sabía el enemigo. Pero ¿qué decía Fernández Domínguez? Que el palacio presidencial es el símbolo del poder y hasta que nosotros no estuviésemos ahí no se nos veía como auténticos ganadores del poder y no valió que no fuese. Y se propuso y preparó con Ilio Capós y compañía
el ataque al palacio y cae. Esa fue una muerte que si se sintió, todavía la sentimos. ¿Usted tiene conocimiento si alguien le aconsejó? No vaya. ¿Tuvo conocimiento? ¿Alguien le aconsejó? Es igual que ir al Matún. El presidente García Godoy, eso está contenido en obra, no sé si es de Bernardo Vega o si es del propio Bonaparte Botero Piñeiro. Se tenía conocimiento que el Departamento de Estado, a través de la embajada y de los que le servían, la idea era eliminar a Camaño, romper la cabeza. La ida a Santiago, con la idea de primero ir a la misa, que se fue a la misa, de la misa al cementerio y del cementerio al Matún a un desayuno. Resulta que el 18 venimos a la Mariano Llovera, a la casa de Camaño. Todos los oficiales queríamos ir a Santiago. Entonces Camaño dio una orden, no. Vamos a ir a Santiago. Los jefes con sus escoltas. Ustedes se quedan en el campamento, que no vamos a abandonar el escenario. Por eso no pudimos ir lo que tanto quisimos ir. Entonces ya ellos estaban preparados. Cuando llegaron al cementerio, las tropas del CEFA o de Wessing estaban posicionadas, pero les faltó valor. Y tiraron y todo, pero ellos salieron huyendo y dejaron las armas. Sí. Entonces, cogieron para el Matún. Y para que ustedes vean, pueblo que escuche este programa o lo ve, cuál era la intención macabra. ¿Cómo es posible ordenar que un tanque MX disparara un proyectil de 35 libras de explosivo, penetró una pared, de ahí mató al coronel Ora Fernández, al sargento Peñita y a un civil? Pero ahí había un subconsulado norteamericano en el Hotel Matún y lleno de clientes. Aquello fue lo de Troya. La suerte que Montes Arache, porque Camaño ingenuamente quería como que fuéramos sin armas, pero Montes dijo a los ranas, no, metan sus armas en los baúles. Y en medio de esa confusión, los ranas tuvieron chance de salir atrás y coger sus fusiles. Y ellos, los que atacaron al Matún, fueron tan poco tácticos, porque si aquí nos viene a atacar alguien, nosotros somos 4 militares, tenemos que buscar posiciones donde la bala no nos lleguen directamente. Ellos fueron a pecho limpio. El que conoce donde estaba el Matún, en un altito, ellos iban a campo traviesa, a pecho limpio. De ellos se fueron 78. 78. Casi un centenario. Así mismo. Y ese fue entonces el último acto de eliminarnos. Ahí entonces tuvieron que ir, vino a la capital, se llamó lo que estaba pasando para que la embajada procediera a rescatar sus ciudadanos, hasta que poco a poco fueron saliendo en helicóptero. El último fue Camaño. A partir del 19 de diciembre, porque se tomó la decisión que para eliminarnos a nosotros había que comenzar a sacar a Camaño a las principales figuras. Entonces, por eso los más comprometidos nos sacaron del país. Yo le dije ahorita que a mí me tocó ir con 21 compañeros más a Chile, 18 a Venezuela y 7 a Francia. Así terminó. ¿Estuvo correcto que Francisco Alberto Camaño Deño aceptara ser agregado militar en Inglaterra? Sí, mira, la presión era muy fuerte realmente de parte de Estados Unidos y había que ir evitando más derramamiento de sangre en un momento determinado. Han habido ocasiones en que el pueblo quiere lanzarse a la calle y el liderazgo tiene que impedirlo, porque hay momentos que no son apropiados para tal o cual circunstancia. Le decía ahorita que los estados, los gobiernos, ¿verdad?, van presionando al pueblo de manera tal que se pierde el control. El estado emocional se exacerba de tal manera que uno no sabe ni lo que hace. Eso es así. Es una cuestión de presión. Por ejemplo, decía el compañero Vicente, en los medios de comunicación se alteró. León José dijo tantas cosas. Yo que soy bochista, mi líder está muerto y vivo como quiera, yo soy bochista. Creo en Juan Bosch, creo en sus principios, su ideología. Creo en todo lo que, porque estuve en algún momento de la vida política cerca de él, en los orígenes del PLD,
que éramos muy poquitos en ese momento. Estuve un poco cerca y veía las características de Juan Bosch, conocía un poco la historia del 63, de su gobierno, de su proceso, su dinámica social en el proceso electoral, cómo lo hizo con la humildad que lo hizo. Juan Bosch comenzó, desde que llegó aquí, se le decía el ovejo. El ovejo, sí. Y no era exactamente por el color, porque era jabao, ¿no? Era un término, yo creo que peyorativo, para desacreditar a Juan Bosch y quererlo distanciar por el color de la población dominicana. Son cosas étnicas, ¿verdad? Para idiosincrásicamente hacer una división. Y como decía ahorita, con Juan Bosch tenía ese perfil de sapiencia, de saber interpretar las características o la idiosincrasia del pueblo dominicano y del pueblo en sentido general, porque para mí Juan Bosch es un hombre universal. Profesor, fue un hombre universal, trabajó por su país y aún sigue trabajando por su país, porque lo que escribió, el ejemplo de él, y no, yo no soy quien, yo soy bochista, pero no soy quien tal vez para tener la lumbrera que tienen otros líderes de este país. No se puede subestimar la calidad. Hay personas que pierden su característica al final. Decía el compañero Vicente ahorita, de Santana. Santana es una gloria patria, pero borró en un momento histórico del país lo que hizo. Fue un gran revolucionario por la independencia nacional y hasta por la restauración. Pero llegó un momento que tal vez la avaricia lo hizo caer en el gancho de España para vender la soberanía del país a España. Eso ha pasado con muchas personas. Aquí hay muchas personas, por ejemplo, yo no soy en sentido de simpatía política, por ejemplo, con Peña Gómez, pero tengo que reconocer el valor de Peña Gómez en la Revolución de Abril. Fue una persona extraordinaria, jovencito, un muchachito. Y yo recuerdo los discursos de Peña Gómez en Tribuna Democrática, cómo llamaba. Entonces tú no puedes quitarle esa categoría a esa persona. Y aquí hay personas en este país, tienen personas con muchos valores. Profesor. Y les decía ahorita que la revolución no fue un éxito total. ¿Por qué? Fue un éxito para la historia por la intervención de Estados Unidos. El pueblo estaba en el triunfo, tenía el triunfo en la mano, tenía el triunfo asegurado. Estaban corriendo, estaban en desbandada, lo contrario. Totalmente. Estaban en desbandada y el pueblo estaba sólido con los militares que lo dirigían, Camaño, Fernández Domingo y demás, de eso que dirigían, pero también los de abajo. Yo le decía ahorita, en esa Villa Juana, Villa Francisca, en ese tiempo habían los prostíbulos, ¿verdad? Esas mujeres se lanzaron a luchar, son valores. A veces no se conocen, pero son valores. Cogieron su fusil. Es decir, hubo heroínas, así como héroes. Sí, hubo personas del pueblo que se embrujulió. Escúcheme, profesor, como dice Leonel Fernández. Como usted dijo al principio que esto era un conversatorio, claro, es bueno que no es una cosa muy sujeta a un protocolo. No, claro que no. El hermano y compañero Marcelino tocó un tema que somos tan afines en cuanto al profesor Bosch se refiere. Lo que tuvimos el privilegio de ser formadores o fundadores del PLD, lo conocimos tan de cerca. Yo aún 20 años en los Estados Unidos, lo fundé aquí y lo fundé en Boston. El PLD. Al PLD. Yo tuve la oportunidad de conocer a don Juan tan de cerca que yo, por la relación que tengo con Leonel, con Danilo, no tengo fotos de ninguno de ellos dos, solo en la campaña, pero con don Juan, perdón que le toco, tenemos una foto uno al lado del otro, porque yo viviendo en Boston, don Juan visitó a los Estados Unidos siendo miembro del Tribunal Russell II por la paz del mundo. Y en una reunión en París, él tuvo que venir a las Naciones Unidas a dar el informe de resultados de aquella reunión. Y el PLD, aprovechando esa presencia de Bosch, que él dijo que a Estados Unidos no tenía por qué ir, salvo que no fuese algo muy poderoso, y le tocó ir porque él quedó
no resentido, Bosch no era un hombre de resentimiento, pero con lo que se le hizo a él con mentira, auspiciado por los norteamericanos, no tenía tanto afecto ir allí. Entonces el PLD, conociendo 3 días antes que el profesor va a ir a Boston, lo arrastramos a Boston, ya hemos hecho una de las cosas más grandes que partido alguno haya hecho en los Estados Unidos. En la Universidad de Columbia, nosotros reunimos tanto dominicanos y latinos, simpatizantes, no del PLD, sino de la democracia, de representantes de su pueblo. Y a mí me tocó la honra de ser el presentador de ese acto, del profesor Bosch. Entonces a él le llamó mucho la atención, porque Antinoe Fiallo, que cuando eso era del PLD, se trasladó allí con 2 más y preparamos, y Miguel Andújar, y duramos 3 días con los servicios de inteligencia de ellos, porque al tratarse de un expresidente y venir representando a un organismo como aquel, eso todo era ahí como estamos nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita y ahora? Entonces vos me conoce y se recuerda de que cuando yo vine de Chile en ese sentido, yo le traigo un documento que le envió un ex embajador amigo de él. Entonces ahí comenzamos a tratarnos. Luego en su casa. Eso ha motivado que, dado el hecho de yo haber leído todas sus obras y recibir de él hasta consejo cuando viví en la César Nicolás Penson, he hecho de Bosch, después de Dios, que es mi guía, que es mi todo, como humano, Bosch es mi maestro. Y me honra decirlo. Y cuando escuché al hermano Marcelino referirse en los términos que lo hizo con don Juan, digo, encontré mi par. Gracias, profesor. Entonces, ya estamos entrando a la parte final prácticamente de la programación. Hay algo que quiero preguntar. Francisco Alberto Camaño de Ñop, ¿por qué motivo tiene que venir con 2 o 3 personas? Como quien dice, mírenme aquí, fusílenme. Camaño no sabía que los tiempos habían cambiado, que no iba a a tener lo que es el apoyo del pueblo en el 73 para venir a tratar de hacer un derrocamiento a Balaguer. Sí, es posible que Camaño se hubiese desconectado un poco de la realidad dominicana. Parece ser. Es posible, podría ser una hipótesis, una teoría en esa parte. Se desconectó, o pudiera ser que con el grupo que él estuvo le metieron en la cabeza de que podía haber resistencia, porque el momento también era muy difícil para el pueblo dominicano. Pero estaba dada la condición para un golpe de Estado. No estaba dada. Ya hay algunos espacios que se pierden en la historia. El espacio de los golpes de Estado ya se han ido perdiendo, se han perdido. Habría que analizar con profundidad. Esa pregunta siempre se hace sobre si Camaño se inmoló realmente, se equivocó. Es posible que haya tenido algunas informaciones no con mucho crédito y se haya tal vez no acreditada, precipitado con la idea, pero lo que realmente ya no se aguantaba el régimen de ese momento, estaba inaguantable. De los 12 años. Las acciones del gobierno de Balaguer estaban muy difíciles para el pueblo dominicano, y los pueblos, como decíamos ahorita, llega un momento que se desesperan y a veces toman acciones incorrectas. En ocasiones pueden tomar acciones incorrectas porque el poder mismo lo enrumba de esa manera. Aquí se han vivido muchas etapas históricas interesantes, penosas inclusive. Lo que se hizo en el proceso, decíamos ahorita, casi repitiendo, con relación al profesor Juan Bosch, el desacredito fue muy cruel, realmente, muy cruel. Yo decía, lo veo que vendía elecciones, que esto y que lo otro. Nosotros que hemos estado ligados a esa filosofía boschista, se nos irrita la mente, se preocupa realmente cuando se llega a algunos extremos. Hay que tener mucho respeto decía ahorita, y lo reitero, con el espacio democrático del país.
Juan Bosch fuese el estandarte de establecer el espacio democrático después de la muerte de Trujillo. Sin ofender la memoria del profesor Juan Emilio Bosch Gaviño, en 1990 Bosch ganó de calle a Balaguer, de calle. Sin embargo, vemos como que no se hizo ese esfuerzo mayúsculo para el profesor de una manera u otra hacer que se respete la voluntad popular. Ustedes, como estuvieron tan cerca de Bosch, ¿qué pasó ahí? ¿El profesor fue cauteloso para que no haya un derramamiento de sangre? ¿Qué ocurrió? Que él dejó la cosa así, que Balaguer se quedara ganando Bosch de calle. Antes de responder esa pregunta, que quizá el hermano Barcelino la toque, quiero fortalecer, enriquecer las respuestas que él dio acerca de Camaño, de si fue que esto, aquello que vino. Sí, óigame bien esto. Al término de la revolución, o en medio de la revolución, el 14 de junio, el Movimiento Popular Dominicano, todos los movimientos de izquierda que tuvieron destacada participación, como los PRDistas y ese pueblo sin nombre, Camaño no podía negarse a aceptar las posiciones como lo hicieron con todos los altos oficiales de agregados militares, porque eso fue ya una decisión del Departamento de Estado. Y donde quiera que Camaño iba a estar, iba a ser algo sobre el cual iba a germinar algo. Acepta porque no tenía de otra, pero él lleva ya en su mente qué es lo que iba a hacer. Y ahora esto que yo en pocas oportunidades he tocado este tema. El 24 de abril del año 66, nosotros celebramos el primer año en Santiago de Chile, en la iglesia parroquia de la calle Busto 2122. Invitamos un sector de la Unidad Popular de Allende. Como Bosch vivió en Chile un tiempo, esto es importante saberlo. Bosch vivió en Chile y nos llevaron a la casa donde vivió, lo que hacía, vendiendo baterías, vendiendo todo lo que fuese. Y para esa oportunidad, Camaño nos envía una carta, se la envía al agregado militar coronel Tavera, para que se le saque una copia y se nos entregue a cada uno de los 21 que estábamos allá. Dentro de eso que estaba Fidencio Vázquez Camaño, sobrino de Camaño. Y se nos leyó. La intención del coronel Camaño con los que estaban en Francia y toda la oficialidad que estaba en Europa era lo que al final hizo. Él era asediado por los organismos de seguridad desde la CIA, desde lo de Europa, porque él fue la figura que detuvo el imperialismo y era una figura de tal magnitud que todos los medios de comunicación de los grandes periódicos y cadenas de televisión, y esto se lo digo porque un coronel Píndaro Peña, que fueron mis compañeros, y los cadetes que estaban allá, no solo me lo decían, sino después yo hablé directamente con el coronel Píndaro Peña. Peña Tavera, el coronel agregado en Chile, cuando tuvo la oportunidad, nos convoca a su casa. Vengan acá, miren lo que dice esta carta. En ese momento nosotros no interpretábamos cuál era la idea del coronel Camaño. Pero cuando él ató todos los cabos y sabía quiénes ya no estaban con él, porque déjeme decirle una cosa, hay coroneles o hay quienes participaron en esa contienda, no por principio, sino por circunstancias del momento. Entonces, cuando él se vio acorralado, ya él tenía contacto en Cuba. Da el salto, llega a Cuba, pero ya en Cuba se le aproximan. Él entrenó en Los Palmares, una zona de Holguín, una de esas provincias de Cuba. Y comenzó a entrenarse con Claudio, su primo, y todo lo que pudieron. Los palmeros, le pusieron los palmeros a esos últimos 12 muchachos porque se entrenaron en Cuba en Palmares. Pero estaban infiltrados también. Con el tiempo, al paso del tiempo, se fueron yendo porque había contradicciones. Pues imagínense, entre nosotros más. Al final, no sé si los que pudieron salir de allí a una islita de esa, comprar la goleta en la que vinieron, pero ya no habían condiciones bajo ninguna circunstancia.
Muchos se fueron porque uno aprende el arte de la guerra, pero usted no puede echar un pleito para perderlo. ¿Por qué la mayoría de sus propios compañeros y hermanos no lo acompañaron? Porque ya no había condiciones, pero ya él tenía una obsesión. Nosotros, el día que llegó la orden de que Camaño estaba aquí, nosotros no podíamos creerlo. No podíamos creerlo. Eso a nosotros, yo era secretario general del comité de zona I del PRD en la capital. Y yo decía, pero ¿qué es esto? Y lo que éramos militares más. Pero eso fue lamentable, ¿saben? Vino a inmolarse. Y lo del 90, como pregunté ahorita, Bosch defendió ese triunfo con gallardía, o el profesor fue cauto para que no haya un derramamiento de sangre. Él lo dijo, creo que lo llegó a decir en alguna ocasión el profesor Mambos, que había que evitar un derramamiento de sangre realmente. Balaguer estaba cruel en ese proceso. Pero Balaguer no quiso evitar el derramamiento. Sí, dijo, me voy a quedar. Sí, pero si hay dos en pugna y uno no cede, Ajá. ahí se da el sangrero. Y creo que estuvo en definitiva bien, estuvo bien, aunque no pudimos disfrutar del espacio de poder, pero ahí vino realmente otra etapa de la democracia. Ahí se forzó a partir del 90, los conatos que se dieron políticos entre el PRD, el PLD contra Balaguer, dio como resultado ese proceso de negociación hacia el 94 para llegar al 96, que realmente abrió otro espacio de la historia dominicana. Se eliminó ya Balaguer como figura partidaria en el 96 para no volver jamás. Y además de eso, profe, el PLD quedó con mayoría congresual. Sí, en ese caso sí, ¿no? Y municipal. Sí, quedó con un gran poder. Me tocó la oportunidad en ese momento de ser regidor en el municipio de Los Prados de Jaina. Para mí fue una gran honra haber trabajado con una persona que valoro mucho también aquí en Jaina, que fue con Pepito. Rafael de Jesús. Rafael, exacto. Esa fue una satisfacción. Mira, el desvenir de la historia es interesante. La historia dominicana tiene muchas epopeyas grandiosas que los dominicanos tenemos que valorar y luchar para no retroceder, luchar para que el país siga avanzando. Hay personas o instituciones, ¿verdad? Instituciones serían para algunos partidos y inclusive entidades dentro de la sociedad civil que le gusta irrumpir o que haya la permanencia del statu quo de manera negativa. Y recuerdo, volviendo al espacio de Juan Bosch, el líder, cuando Juan Bosch vino a gobernar en 1963, recuerdo que lo escribió, lo comentó cerca de algunos corrillos, creo que lo escribió también. Para formar el gabinete le faltó personal. Personas con condiciones. Eso, recuerdo que me parece que para el área, si mal no recuerdo, para el área de minería tuvo que traer un peruano, un extranjero. Y como un par de áreas, importante esos datos, hubo que traer a alguien de afuera. Eso hizo que Juan Bosch, un genio, cogieron un grupo de muchachos, por decir el término muchachos, de jóvenes, y lo mandó a estudiar, especialmente a Chile. Mandó un grupo de muchachos. Yo digo el término muchachos para decir jóvenes. Lo mandó. ¿Y hay alguno con vida política activa ahora? Vicente Bengoa, Temístocles Montaz, entre otros que me recuerdo, que fueron de los que, porque no habían técnicos en la parte eléctrica, como que tema se fue, no había economistas, yo recuerdo, pero yo me recuerdo esos dos. Pero fueron muchos lo que mandó para afuera, un saco de jóvenes a prepararse, porque el país requería realmente en ese momento técnicos, profesionales en diferentes áreas. Porque Trujillo, habíamos salido de Trujillo no le interesaba nada para el país, más que tener los poderes que él tenía, tener mujeres, tener mucho bien y muchas cosas. Hemos llegado a la parte final. Lamentablemente. Eso es lo que le a Trujillo. Entonces, mira, a los pueblos no se le acorrala.
Alejandro, usted, no sé si lo puso en el programa, planteó lo que fue la situación de 1984. La no poblada sé, que Bosch la calificó así. Exacto, una poblada realmente. Eso fue también, el pueblo estaba acorralado. Sí. Con qué alto costo de la vida. Ese negociación con el Fondo Monetario Internacional, sí. Esos impuestos, cuidado con ahora donde estamos viviendo nosotros, donde estamos pisando en la tierra dominicana, tantos impuestos, tanta mentira, al pueblo se lo hablan tanta. Ese fue el detonante del 84, claro, la firma con el FMI. Es que el Fondo Monetario Internacional te pone impuestos, te cobra, te convulsiona, ¿cómo se llama? Compulsivamente, le cobra al Estado, al gobierno. Entonces el pueblo ya no resistía a los impuestos. Entonces Jorge Blanco comenzó a poner impuestos al pueblo dominicano. Ya el pueblo no resistía, lo desesperó y se tiró a la calle el pueblo. El pueblo común, el pueblo llano, el pueblo humilde. Y actuó torpe el gobierno ahí para querer sofocar ese levantamiento. No, el gobierno fue excesivamente torpe. Claro, él tenía el derecho de reprimir. ¿Pero a qué costo? Como Estado, pero claro, fue mucha gente que mató. De la Revolución de Abril, que se cumplen mañana 61 años. Es bueno resaltar nueva vez, así, abuelo de pájaro. Que me recuerdo. Aquí está el compañero Vicente que participó. Paco Andújar fue un participante de la Revolución de Abril. Sí. Quiñones fue un participante de la Revolución de Abril. Me recuerdo así de... Hay más personas. Había un muchacho que se llama Toñito, yo creo que murió, que tenía un origen de Jaina y de allá arriba también del Garril, también participó. Es decir que esa poblada del 84 fue el producto del acorralamiento. El pueblo estaba acorralado por el gobierno de Salvador Jorge Blanco. Estaba desesperado, no pudo qué hacer. Ese fue un movimiento peligroso porque estuvo a punto de colapsar el gobierno de Salvador. Casi cayó. Oye, sin cabeza, porque hay que se acusaron a algunos líderes, pero realmente no tuvo una cabeza de que lo mandó, por ejemplo, el PLD. No. Eso fue el pueblo que se lanzó. Esos son valores interesantes de la valentía del pueblo dominicano. Para terminar, 2 minutos nada más, tanto a Vicente como a mi profesor. Luego de esa guerra patria de 1965, los gobiernos que han surgido han sido gobiernos que han obedecido a lo que es el dictamen de Estados Unidos, o han habido, salvo excepciones, que han actuado de manera liberal. Yo diría que hay que tomar en cuenta que son gobiernos fruto del sistema. Fruto del sistema. Hay momentos en que un presidente que no quiere salir por la puerta por la misma que entró, desconsiderado, deshonestamente, o como se costumbre ya. Pero ha habido presidentes que le han dicho a los Estados Unidos: espérense, que aquí hay también un pueblo que me eligió. Pero al final Estados Unidos es quien impone las reglas del juego, y de una manera u otra, con las agencias internacionales, con los organismos que manejan la economía, por ejemplo el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, son instituciones que le dicen: mira, Álvarez de Urbizo, no podemos perdernos en eso. Por eso hay que saber controlar las emociones, porque uno como dominicano quisiera, yo como constitucionalista, cuando pienso cómo el pueblo se manifestó, lamento que aunque no se lograron los objetivos, hoy lo que nos queda es decir que después de ese acontecimiento histórico ya no aparece un tipo cabeza de vamos a dar un golpe de Estado, alto ahí, Antes había mucha facilidad para subvertir el orden institucional. Claro, siempre aparecen personas que con la calumnia de los medios de comunicación dicen cosas para empañar imágenes y principios, pero realmente cuando
Y el mundo anda así, porque todo va de mal en peor. Solamente los que estamos en una segunda naturaleza, porque hayamos nacido de nuevo, vemos la cosa un punto de vista apegado a que mientras más se alejan los hombres de Dios, más locura cometen. Y desde el poder es que hay que estar pendiente de eso. Pues Wesley estuvo obstinado porque quiso darle uno al doctor. Sí, posteriormente a eso sí. Profe, ¿cuál es su apreciación luego del 65, esa guerra patria? Los gobiernos que hemos tenido han sido liberales. Ya nuestro estimado Concesión dio su apreciación. Me gustaría oír la suya. Yo valoro positiva la valoración de que hace el compañero Vicente. Creo que lo que hemos dicho en las ponencias anteriores, el compañero Vicente, las que usted ha hecho, las que yo he hecho, son valoraciones importantes, y yo quiero resaltar o seguir resaltando que al pueblo dominicano hay que respetarlo. No se pueden seguir subestimando. Uno ve autoridades en los municipios, en los distritos municipales, en el Estado, en el gobierno central, que abusan de la población, pero la población llega un momento que se cansa. Es bueno que sigamos haciendo el trabajo para conservar la democracia en toda la extensión de las palabras, donde el pueblo participe, que discuta, que participe, que haya una orientación. Por ejemplo, nosotros, yo te voy a decir, yo soy un lugareño de una jurisdicción de la provincia de San Cristóbal y del municipio de Jaina. Nosotros, ayer comentaba yo, hay una institución que reúne a los fines de los problemas climatológicos. Y si te digo que en mi distrito del Carril, que estamos sumergidos en un espacio de lluvias, vendavales y cosas, el PMR no se ha reunido. Debe reunirse. Y llamé a la clemencia, se le envié al señor síndico de allá para que se reúna, porque la comunidad las pasa trabajo. Yo me imagino. Hay que tener cuidado con eso. Hay que dar oportunidad a los organismos que funcionen, como es, por ejemplo, la justicia. Cuando no se aplica la justicia, el pueblo está acorralado. Bien, agradeciendo primeramente a cada uno de ustedes por su fiel sintonía, y a la vez a nuestros distinguidos panelistas Marcelino Cruz Pérez y Vicente Concesión. Gracias a ambos por estar con nosotros compartiendo, y a ustedes esperamos que hayan disfrutado de manera excesiva, ¿verdad?, este conversatorio con estas dos personas que tienen un vasto mundo de experiencia referente a los temas que hemos tratado. Así que te invitamos para el próximo jueves.